¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Nuevamente traemos a ustedes la posibilidad de conversar, analizar, reflexionar con investigadores del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Siempre formulamos algunas preguntas y encontramos la posibilidad en el centro que nos digan, en este caso, ¿quieren saber y discutir, analizar sobre doctrina militar en la Argentina? Sí. ¿Con quién tenemos que hablar? Con Ana y con Lucrecia. Y aquí están. Bueno, Ana Geuno y Lucrecia Molinari, investigadoras del Centro de Estudios para el Genocidio. Estudian muchas cosas ustedes, pero estábamos viendo y nos hacíamos una pregunta si había alguna reflexión en términos académicos del centro sobre la doctrina militar, es decir, cuando uno trata de buscar, hurgar, y dentro del movimiento de derechos humanos y dentro de la población en general, sobre la genealogía, las bases de lo ocurrido, no solamente en relación al último genocidio en la Argentina, sino a toda la relación de la política nacional con las Fuerzas Armadas, uno piensa si hay elementos doctrinarios que uno puede caracterizar y que puedan ser comprendidos por la población en general, como para entenderlo el pasado y también entender el presente y tratar de adivinar en lo posible el futuro. Doctrina militar argentina. Ana, ¿qué es eso? ¿Qué significado tendría ese concepto? Bueno, claro, ¿qué es una doctrina militar? Sería la pregunta. Bueno, la doctrina militar es un saber, el saber propio de las Fuerzas Armadas que indica cómo hacer la guerra. Esto tiene una serie de definiciones sobre, por ejemplo, quién es el enemigo, cómo es el enemigo, y en función de eso se decide o se indica cómo hay que combatir a ese enemigo. Esto existe desde que existen Fuerzas Armadas. Y por supuesto, como ha ido cambiando la historia, la doctrina militar, las formas de hacer la guerra han ido cambiando. Y fundamentalmente a partir de del fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzan primero Francia, sobre todo Francia, y después más tarde Estados Unidos, a desarrollar toda una doctrina militar que tenía que ver con combatir al llamado enemigo interno. Es decir, ya no eran dos ejércitos, uno de cada país, que iban a un campo de batalla, se enfrentaban, sino que eran las Fuerzas Armadas de un país que decidían que tenían que combatir a un enemigo que vivía adentro de ese país. Entonces ya no combatían entre dos ejércitos nacionales, sino un ejército nacional con lo que ellos llamaban fuerzas irregulares. Esa es un poco la genealogía que comienza con este desarrollo francés, después estadounidense, y que se distribuye no solo en Latinoamérica, sino en buena parte del tercer mundo, digamos. Estos serían como dos dimensiones muy conocidas, ¿no? La escuela francesa y la otra, la doctrina de la seguridad nacional, que tiene su origen en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí podría ser la caracterización popular de esto. Por ahí va. Incluso desde hace un tiempo, con trabajos pioneros y muy importantes que han hecho investigadores, algunos franceses y otros argentinos, se empieza a ver que los pioneros en realidad son los franceses. Los franceses van a formar a los estadounidenses, que después van a ir cambiando las cosas también que les van llegando a partir de los franceses, e incluso el proceso de formación empieza casi al mismo tiempo en Estados Unidos y en Argentina, porque los primeros enviados militares argentinos a Francia a formarse en eso que Francia está practicando en ese momento en sus guerras coloniales, primero en Indochina y después en Argelia, ese envío se hace ya en la década del 50, en simultáneo con la formación que está haciendo Estados Unidos con los franceses. Entonces ahí Argentina tiene una relación con esas dos doctrinas que tiene una fuente directa con los franceses en primer lugar. Entonces, una característica que tiene, y que eso se ve en los documentos, es que el ejército argentino, las Fuerzas Armadas en general, incorpora muy tempranamente la idea del enemigo interno. Quizás cuando uno dice en general, bueno, enemigo interno, uno asocia así, dictadura 76. No, en realidad esto ya lo encontramos a partir de la década del 50 con una serie de características. Antes, bueno, estaba el enemigo anarquista, el enemigo comunista, ya venía existiendo, pero con las características propias de la Guerra Fría lo empezamos a encontrar en los 50. Como forma de ir combatiendo los movimientos populares, ¿no es cierto? Lucrecia, sería esto el leitmotiv de por qué a partir, como dice Ana, ¿no? Después del 55,
aparece el enemigo interno. El enemigo interno no era en ese caso las organizaciones armadas, sino de izquierda, sino el propio movimiento popular y quizá la forma de la resistencia peronista, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, a ver, en la doctrina militar argentina hay cambios, digamos, porque imagínate que son 20 años de desarrollo doctrinario, desde los 50 hasta los 70 con la implementación del genocidio. En esos 20 años ha habido cambios. Hay una cosa que se mantuvo estable todo el tiempo, que es que para los militares el problema nunca fueron las organizaciones armadas. Para ellos, siempre en su concepción, las organizaciones armadas en todo caso eran la manifestación externa de un problema que tenía que ver con, en algún momento se le llamó el movimiento insurreccional, en otro momento se le llamó el movimiento subversivo, que tiene que ver con justamente las acciones de protesta y organización de la propia sociedad. Entonces ellos ven de alguna manera como la punta del iceberg a las fuerzas o a las organizaciones guerrilleras. Ellos están viendo y están marcando que el problema es no esa punta, sino el conjunto de la movilización popular. Sí, y en ese sentido también es interesante ver las particularidades, las relecturas de cada país con respecto al principal desafío que tengan que enfrentar. Por eso es importante no pensarlo como un conjunto de ideas que caen en cada país o que son importados y aplicados exactamente como lo pensaron los franceses o los norteamericanos después, sino que cada país reelabora según los principales desafíos. Y su propia historia, ¿no? Su propia historia y especialmente los principales desafíos. Por eso es interesante la comparación, si pensamos, hay una comparación muy común, que es entre las dictaduras del Cono Sur, pero una vuelta interesante es pensarla también con las dictaduras o los conflictos armados internos de Centroamérica, donde el elemento, la guerrilla en particular, la guerrilla armada, tiene una magnitud claramente superior a la que pudo desarrollar en Argentina. Entonces, el enemigo interno ahí tiene características diferentes. Entonces, ahí se puede ver muy claramente y nos ayuda a pensar no solo Centroamérica, sino también pensar la propia, cómo se aplicó o se pensó la doctrina en Argentina. Esa comparación nos ayuda a pensar este tipo de cosas. Bien. En Argentina claramente hay un énfasis en el conjunto social y en los casos, por ejemplo, salvadoreño, que es el que estudio más en particular, tenemos otro tipo de desafío, la guerrilla muy fuerte, claramente, con un poder de fuego muy importante. Bien. El análisis que ustedes hacen desde el punto de vista de su investigación es un análisis documental, fundamentalmente, ¿no es cierto? Documentos que son propios de las Fuerzas Armadas. ¿Qué documentaciones son las angulares con respecto a que pueden develar el caso argentino? Hay mucha documentación, digamos, los estudios hasta hace unos 5 años se venían haciendo, claro, como no habían tantos documentos oficiales, se han hecho estudios y muy importantes a través de entrevistas a militares, revistas de la Escuela Superior de Guerra, en algunos casos manuscritos que han dejado los propios militares, toda una serie de documentación. A partir de hace 10 años más o menos, quizá un poquito menos, por una gestión del Ministerio de Defensa se desclasifican o se ponen a disposición toda una serie de reglamentos militares y de directivas que tienen, digamos, la importancia, en primer lugar, de ser documentos oficiales. Esto es un documento que la fuerza emite como institución y a su vez tienen un valor legal. Dentro de la organización estatal, eso tiene un valor legal como tiene una ley, como tiene un decreto, como tiene una ordenanza, como tiene cualquier normativa que emite una institución pública. Entonces esos documentos de alguna manera lo que tienen es una síntesis de cosas que ya se venían estudiando en algunos casos y en otros casos aportan nuevos elementos. Si uno tendría que decir así 2 documentos que sean muy importantes, por ejemplo, uno es el manual RC91, Operaciones contra Elementos Subversivos. Ese manual está en internet disponible. Ese manual se aprueba más o menos en el año 75. Se aprueba como proyecto en el 75. Es interesante porque es un manual donde ya contiene casi todas, por no decir todas, las líneas generales que va a operar, digamos, tanto en el Operativo Independencia, en Tucumán en el 75, a partir de octubre a nivel nacional y en el 76. Ahí ya están contenidas la lógica organizativa de todas las fuerzas.
Y después el Plan General del Ejército para la Reorganización Nacional, que es una directiva donde directamente empiezan a planificar, o ya está planificado, el golpe de Estado y las formas en que se va a organizar el sistema clandestino, de los centros clandestinos de detención, cómo se va a organizar el ejército, las Fuerzas Armadas en general, etcétera, etcétera. Para ubicarnos, el primer documento que citaste era un documento de las Fuerzas Armadas en general. No, del ejército. Los dos documentos son del ejército. Los dos documentos son del ejército. La Armada, digamos, en este sentido funciona así. Cada fuerza emite sus documentos. La Armada y la Fuerza Aérea tienen sus propios documentos paralelos. Lo que pasa es que por el carácter que ha tenido el ejército digamos, a nivel nacional, que es la fuerza que más presencia territorial tiene en todo el país, suelen ser documentos muy relevantes, pero tienen sus paralelos en la Armada y en la Fuerza Aérea. El último documento que citaste, vos decís que es como el elemento que hasta en el aspecto táctico, la forma de operar en lo que luego fue las características que tenemos con respecto a la dictadura cívico-militar, es decir, los campos de concentración, los procesos de desaparición de personas, el ocultamiento de identidades, ¿todo eso está planteado? Por supuesto, tiene un planteo eufemístico, claro, porque, bueno, en esos documentos, son documentos oficiales, si bien son secretos, tienen un nivel de difusión dentro de la fuerza, entonces por supuesto no está planteado expresamente, bueno, hay que hacer desaparecer, enterrar los cadáveres, eso no está. Sí tiene denominaciones eufemísticas. Por ejemplo, los centros clandestinos de detención, en la jerga militar se les llama lugar de reunión de detenidos. Entonces eso sí está planteado. Claro. También está planteado, por ejemplo, que las fuerzas pueden, eso incluso ya desde el 75, pueden realizar allanamiento, detención de personas, mantenerlos cautivos sin orden judicial, y ahí se agrega durante 48 horas, después serán pasados a la justicia. Sabemos que esa última parte no sucedió en la mayoría de los casos, pero está planteado la lógica general de ese proceso. Bien. Vamos a ir a un pequeño corte y, Lucrecia, te quería preguntar sobre el plan Cóndor. Y esto que está planteando Ana, si hay similitudes también en los países cercanos nuestros. Bueno, seguimos conversando con Ana y Lucrecia, investigadoras del Centro de Estudios sobre el Genocidio de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Lucrecia, te preguntaba sobre el Plan Cóndor. Esto que está contando Ana es la versión argentina. ¿Esto tiene similitudes, hay continuidades, rupturas? ¿Qué podemos decir de esto? Sí, a la par que podemos ver en cada país diferentes aplicaciones, muchas diferencias entre cada uno de los países. Pensemos, sin ir más lejos, los aspectos económicos que secundaron a las dictaduras brasilera y chilena, que son muy dispares en ese sentido. Sin embargo, hay un conjunto de intereses comunes, ¿sí? Inclusive doctrinariamente, muy fuerte. Ese tipo de cuestiones permite un accionar conjunto entre varios países, específicamente del Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y una serie de operaciones clandestinas, internacionales, de persecución del llamado enemigo interno. ¿Y estos elementos doctrinarios, en el caso del Cóndor, hay documentos que dan cuenta de esto? ¿O hay que rearmarlo en un esfuerzo interpretativo? Se han descubierto, sí, un archivo muy importante en Paraguay, del que no tengo tanta información en particular, pero que es muy importante, que está siendo muy investigado. Hace algunos años un militante y sobreviviente, después de mucha investigación, fue clave para descubrir ese reservorio, que es clave para pensar operativamente el Plan Cóndor. Claro. Sí, Ana planteaba, ¿no? Uno observa algunas diferencias que hacía a grandes rasgos, digamos, el sistema concentracionario en la Argentina fue diferente, por ejemplo, al chileno y diferente al uruguayo, más allá que en realidad la necesidad de la creación de ese otro negativo está en todos los procesos dictatoriales.
pero bueno, la forma operativa variaba, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver quizá con un poco con cierto grado de experticia de las Fuerzas Armadas argentinas diferente a la de otros países. ¿Por qué son estas diferencias? Bueno, es la gran pregunta y hay mucha discusión sobre eso. Por supuesto, digamos, uno tiende a identificar rápidamente como aspectos comunes entre las dictaduras, pero también cada dictadura tiene que ver con los procesos de organización popular que, si bien están inscriptos en el ámbito general de la región y latinoamericano, tienen su propio desarrollo. Lo que es cierto es que las Fuerzas Armadas argentinas van desarrollando toda una experiencia en la represión del movimiento popular que en algún momento hace síntesis, porque en realidad uno piensa que se llega al 76 y se inventa un genocidio, y eso no es así. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación de 20 años. No quiere decir que desde el momento cero ya sabían exactamente y pensaban vamos a generar centros clandestinos y desaparecidos. No, pero tiene una experiencia de 20 años en esto, y en ese sentido, especialmente la dictadura de Onganía, Onganía, Lanús y Levingston y Lanús, es un antecedente muy importante, sobre todo porque, por ejemplo, la práctica de desaparición forzada ya se implementa de manera cualitativa durante esa dictadura. Si bien no es sistemática, como sucede a partir del 75, sí ya va teniendo todo un desarrollo. Y de hecho es en el 71 y no en el 76 donde las Fuerzas Armadas dicen, especialmente el Ejército, dice, bueno, nosotros veníamos con una doctrina hasta ahora, pero esto hay que reformularlo, porque acá estamos viendo que el problema fundamental es que la población tiene conciencia de ciertas necesidades, que para eso se organiza, y que mientras la población se organice, la subversión va a tener un terreno fértil para desarrollarse. Entonces tenemos que empezar a pensar más sistemáticamente en accionar sobre esa población. Eso lo empiezan a pensar y a formular a partir del 71. Cuando arman esos manuales y esos documentos, que ya son en el 75, evidentemente es el resultado de un proceso de maduración, no es algo que inventan en ese momento. Y de aplicación de esas. Y de aplicación de eso, porque no nos olvidemos que a partir de comienzos del 75 comienza la implementación sistemática de la desaparición forzada de personas, primero en la provincia de Tucumán y a partir de octubre en todo el país. Claro. Lucrecia, has estado por El Salvador, ¿no? Es uno de los objetos de estudio es el tema de El Salvador específicamente. Sí. ¿Cómo va eso en Salvador, estas investigaciones? Bueno, en particular yo estudio una década anterior al pico, al conflicto más cruento, que en El Salvador es una guerra civil propiamente. Yo estudié la década de los 60 y estaba investigando más cuestiones, pero en relación con lo que decía Ana y la importancia de los desarrollos argentinos, y pensando más en la doctrina militar argentina a nivel latinoamericano y específicamente Centroamérica o El Salvador en particular, lo que es interesante es que todo este desarrollo propio argentino, que toma las enseñanzas de sus maestros, franceses o norteamericanos, pero reelabora de acuerdo a sus propios desafíos. El caso argentino, la represión argentina es vista como un caso exitoso a ojos del resto de las dictaduras latinoamericanas, y en ese sentido, el momento en que Argentina está desarrollando o está publicando este tipo de manuales también coincide con un freno en estos desarrollos teóricos, un freno relativo, pero un freno al fin, y un cambio en la política exterior norteamericana, por ejemplo. Pensemos la guerra de Vietnam y cómo eso impacta muy negativamente en la doctrina de seguridad nacional en general y en particular en la intervención norteamericana en otros países. Entonces, en este giro norteamericano en la política de relaciones exteriores, Argentina va un poco, es una conexión que no está tan estudiada, pero hay algunos estudios pioneros, va a exportar un poco este tipo de medidas represivas. Tiene que ver también con el ingreso del cártel al gobierno estadounidense, hay ciertos cambios ese momento, ahí en ese cambio, justamente ¿no? en ese momento y vamos a tener... tomamos la posta y ser los protagonistas de exportar el modelo, ¿no? Eso es lo que en concreto estás diciendo. Sí, hay un intento, intento por tomar la posta,
los militares argentinos se ven a sí mismos como sucedáneos calificados, claro. Y lo que vamos a encontrar son asesores argentinos, en el caso centroamericano muy claramente, entre el 79 y el 81, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Vamos a encontrar asesores argentinos enseñando a los militares salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, explicando cómo llevaron adelante su propia estrategia represiva. ¿Y la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas va a ser clave y es más importante en países donde el desarrollo teórico local no fue tan importante como en Argentina. ¿Sí? En países, por ejemplo, la región centroamericana en particular, que estaba muy vinculada muy directamente a Estados Unidos, va a ser clave, y la cantidad de militares formados, tanto en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal de Panamá, como en lugares de entrenamiento en el propio Estados Unidos o en diferentes bases militares, etc. En proporción, la cantidad va a ser mucho más importante que en Argentina. El adoctrinamiento que este tipo de países logra a través de Estados Unidos va a ser clave para ellos, que no tenían unas escuelas como la Escuela Superior de Guerra brasilera o argentina tan desarrollada y con tanta trayectoria como en nuestros casos. La escuela francesa acá es digamos, para los militares, las Fuerzas Armadas argentinas, ¿la escuela francesa es reivindicada como antecedente o más se apoyan en términos de identificación con la doctrina de seguridad nacional estadounidense? En eso es muy interesante el documental de Marie-Monique Robin, que se llama Escuadrones de la Muerte, que también está en internet. Ahí hay una entrevista a muchísimos militares argentinos y ellos reivindican la doctrina francesa como la doctrina que en realidad los forma. Incluso tienen una mirada como un poco despectiva hacia la doctrina estadounidense, como diciendo, bueno, vienen con cosas, pero acá lo que pensaban eran los franceses. Entonces ellos reivindican mucho esa doctrina como fuente de formación del ejército. ¿Hay identificado algún teórico dentro de las Fuerzas Armadas específico, digamos, los grandes teóricos militares que tengan que ver con la doctrina francesa, por ejemplo, en Argentina? ¿Acá? Sí, claro. Bueno, Osiris Villegas es uno de los teóricos más importantes, escribe un libro, está formado en la escuela francesa. Después López Ofrang también. Hay varios intelectuales. Suele existir después, digamos, a raíz de la deslegitimación de las Fuerzas Armadas y qué sé yo, se ha dicho a veces, bueno, porque los militares son cuadrados, no piensan. No, piensan. Piensan como uno quisiera, no piensan como uno quisiera, pero piensan. No piensan como uno quisiera, pero piensan, porque llevar una empresa tal como un genocidio requiere ciertos conocimientos. No son improvisados, han pensado el problema, por supuesto no en la dirección que a uno le gustaría, pero lo han pensado. Y eso aparece en los propios escritos militares y tienen algunos de sus intelectuales orgánicos, que muchos de ellos están formados directamente por los franceses, porque después los franceses también venían acá, tenían una sede fija en Argentina, muchos de ellos formados directamente, incluso algunos viajaron a hacer experiencias en Argelia. Y bueno, y algunos de ellos tomaron la posta y después escribieron acá. López Ofrang no fue un personaje muy vinculado en términos operativos, ¿no? Digamos, había una caracterización dentro de la propia fuerza que no era uno de los más operativos, López Ofrang, quizá, pero vos lo manifestás como uno de los teóricos, ¿no? Sí, porque también ha sido uno como de los pioneros en esas camadas, digamos, de intercambio con los franceses. Y sí, en su momento él tiene como bastantes escritos dentro de la Escuela Superior de Guerra, con análisis de casos de franceses, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que uno debería preguntar, ¿no? La supervivencia de esos conceptos explícitos o implícitos, por lo cual habría que preguntarle a ustedes si explícitamente hay en la actualidad elementos que digan que esto subsiste en nuestras Fuerzas Armadas, o si tiene alguna opinión en virtud de esto, que diga si realmente esto siguen las cosas como siempre. ¿Qué sospechan? ¿Qué investigaron? ¿O qué se imaginan cómo son las cosas? Bueno, no es un tema particularmente que yo más conozca ni que más estudie, pero sí he leído como algunas cosas al respecto. Hay estudios muy interesantes donde empiezan a analizar cuáles son las doctrinas militares actuales
sobre todo en Estados Unidos, porque en general es el que marca la vanguardia en materia de doctrinas militares hoy, además con la hegemonía indiscutida de Estados Unidos, y cuáles han sido esos planteos que han hecho, sobre todo para Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Ahora hay una doctrina con nombres nuevos, sobre todo tiene que ver con las OPEP, que son las operaciones de paz, pero que en el trasfondo estos estudios lo que muestran de interesante es que cuando uno empieza a analizar en qué consisten esas operaciones, la verdad que las concepciones no distan mucho de aquellas que se han elaborado durante la década de los 50, 60, 70, que tiene que ver con ese enemigo interior que hoy tiene otro nombre, es el enemigo terrorista. El terrorista. Pero, digamos, por supuesto que tiene algunos cambios, pero en su estructura tiene muchísimas continuidades. En la Argentina la producción teórica de los militares no es evidente, ¿no? ¿O sí? ¿Se puede encontrar? Ha habido algunos intentos, sí, el Ministerio de Defensa publica algunos cuadernos donde han empezado a convocar, tanto desde dentro del ámbito militar como en el ámbito civil, a especialistas para reflexionar sobre esto, para ver los desafíos, para ver las historias dentro de las doctrinas y para hacer un análisis que, bueno, es como un intento también de alguna manera democratizar ese tipo de discusiones que normalmente son discusiones que se dan en ámbitos muy cerrados y que rara vez salen por fuera de las instituciones militares. Es un intento, veremos con qué niveles de éxito. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Lucrecia, Ana Lucrecia, por esto. Bueno, nos han indicado también, digamos, como para que se puedan ir consultando algunos documentos para los que quieran profundizar esto y también, bueno, leer la investigación de ustedes cuando esté disponible también, completamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.